Ah, mira, no lo había grabado. Cónchale, gracias. Patricia, disculpa, antes de empezar, vamos a ver Juan qué capítulo, perdona, porque la semana pasada yo no estuve. Vamos a ver el capítulo 8 de Juan y quédense tranquilos porque ya Carmelo me va a mandar el encuentro de la semana pasada y yo con mucho gusto se los comparto en el email que les paso, porque algunos tienen contacto con Carmelo, pero los de alguna, por ejemplo, en San Hugh y demás, no me cuesta nada compartirles luego la grabación, por si alguno no ha podido estar la semana pasada. Así que Es- bueno. Les contaba un poquito que justo yo decía que el Señor nos va acompañando, el Espíritu Santo va armando el corazón cada vez que hay clase de Biblia o encuentro con la palabra para que podamos meditar y compartir mejor la palabra que nos no, no, regala, ya sea en la palabra que vamos viendo del Evangelio de Juan o la palabra del día, ¿no? Que va acompañando por más que no sea el Evangelio de Juan y sea otro el Evangelio que se está leyendo, como es el caso de hoy, que hablábamos de Mateo 19. Fíjense que el tema de hoy central es fabuloso, porque el tema de hoy es permanecer en la alianza con el Dios del amor que da todo por gracia, da todo de manera gratuita, eh, y que nos pide de alguna manera que obremos a partir de esa acción de Él en nuestra vida, ¿no? ¿Qué hacemos con aquello que nos da? ¿Qué hacemos con las riquezas, con todos los tesoros que tenemos en cada una de nuestras vidas cuando Él viene y nos lo pide? Y un poco es el tema, porque en el libro de los jueces, que es la primera lectura, un libro que yo siempre recomiendo de manera eh, enfática leer, primero porque es literatura deuteronomista. La literatura deuteronomista que le echan la culpa a una influencia directa del, ayer lo leíamos en la primera lectura, del profeta Jeremías, justamente, como que metió ahí su palabra, su pluma, su espíritu en todo lo que es la literatura deuteronomista, que comienza en el Deuteronomio y termina en el libro de los Reyes. O sea, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes tienen todos una misma característica. El objetivo es la alianza y también el llamar la atención cuando Israel, como el elegido y el amado de Dios, se separa y rompe esta alianza, advirtiéndole las consecuencias de lo que es vivir desalianzado. Un invento mío, pero queda claro a dónde quiero apuntar, ¿no? Entonces, todo el libro, como pasa en casi toda la literatura deuteronomista, es el pulso de la fidelidad y la infidelidad de Israel y las consecuencias de ambas situaciones. El Deuteronomio, que es uno de los textos en donde se empieza de manera directa y concreta a hablar de un tú a tú, de una responsabilidad individual, saliendo un poco del nosotros, saliendo un poco de lo que era la alianza del pueblo, el pueblo esclavizado, el pueblo que camina por el desierto, el pueblo que hace alianza con Dios, diciéndole que sí en la cumbre del Sinaí o en la falda de la montaña del Sinaí, el pueblo que hace el becerro de oro. Todo se venía dando en el Antiguo Testamento como de manera colectiva. La literatura deuteronomista nos empieza a hablar de manera individual. Cada uno tiene la obligación de vivir y renovar esa alianza con Dios.
Cuando un pueblo entero falla en la fidelidad, es porque están fallando cada uno en la fidelidad con ese Dios gratis, que gratis le da el amor y le otorga todo lo que necesita para poder vivir bien y de una manera realmente plena. Entonces las lecturas de hoy nos hablan de eso. Nos ponen sobre aviso de que Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo, no lo desampara. Como un padre bueno está siempre atendiendo a sus lamentos, a sus necesidades y en este caso le pone jueces que le ayuden a transitar este tiempo para poder vivir y para poder de alguna manera no desbarrancar. Cuando los jueces no están, se desbarrancan y caen en la idolatría. Entonces, fíjense cuál es el tema central de hoy. Ante un Dios que me da todo, está también lo que me pide. Y muchas veces lo que me pide o lo que yo hago con ese todo que recibo gratuitamente es devolverlo, pero no a Dios, sino a los ídolos. Fíjense que lo mismo que ocurría hace miles de años atrás sigue ocurriendo en el día a día en este 2025. La pregunta de hoy es, ¿qué hago yo con lo que me da el Señor de manera gratuita? ¿Cómo se lo reintegro? Porque el Evangelio nos recuerda a este joven que se acerca preocupado porque cumple y está preocupado de cómo va a heredar la vida eterna. O sea, cumplir no alcanza. Lo que estamos viendo en Juan, lo que alcanza es vivir una vida encarnada en la persona de Cristo, que no me pide que cumpla, me pide que sea un auténtico cristiano, que son dos cosas diferentes, son dos cosas completamente diferentes. De hecho, el joven, ¿qué le va a decir en el Mateo 19? Cuando el Señor le dice, bueno, no matarás, no robarás, lo que le dice la ley, no desearás la mujer de tu prójimo, no levantarás falso testimonio. Y el joven, muy contento, le dice, pero si yo vengo cumpliendo todo esto desde mi más tierna infancia, si quieres, ese si quieres nos mata, ¿eh? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y ahí, perdónenme un minuto, ahí entramos a otro punto. Siempre, y va a aclarar el Evangelio, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí entramos en otro problema sumamente interesante. Muchos de ustedes podrán decir, yo no tengo nada. En otras partes se traduce, se fue triste porque era muy rico. Ah, bueno, yo no soy rica. Entonces me tengo que quedar tranquila. No está hablando de la cuenta de banco. Está hablando de la riqueza que tenemos en nuestra vida, que consideramos riqueza, y todo lo que recibimos sin haber hecho absolutamente nada, como dice San Pablo, todo lo que soy, ¿no? Lo tengo por tu gracia, Señor. Yo no he hecho nada para merecer todo lo que tengo. ¿A dónde está mi riqueza? Como nos preguntará el Evangelio, ¿dónde está tu riqueza? Está tu corazón. Hace poquito lo leíamos, ¿no? Y hoy nos decía, en Mateo, nos está diciendo en el día de hoy, que se fue triste porque no fue capaz de darse. Fíjense, lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel en la época de los jueces. Lo recibían todo de Dios, pero no eran capaces de dárselo de vuelta a Dios. ¿Cómo se lo dan de vuelta a Dios y no a los ídolos? Dándolo en generosidad,
dándose a sí mismo y buscando entre todos el bien para todos, de alguna manera. Entonces, a donde nos quiere llevar hoy la lectura es a eso. Por eso decía que está un poquito en consonancia con lo que vemos de Juan. Nos invita a preguntarnos, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa el hecho de entender o tratar de hacer, de conquistar, de alcanzar la eternidad de una manera, digamos, de cumplimiento, o entrar en esta invitación que me hace el Señor: animémonos todos a ser otro Cristo, a ser otro, ¿no? A ser, como dice el Señor en el capítulo 12, cuando lleguemos ya lo veremos, a ser como ese grano de trigo que cae en la tierra, se rompe para dar mucho fruto y para no morir en la soledad del suelo por caer fuera de la tierra y temer a ser apretado, ¿no? Para ser realmente compartido y partido. Así que pensemos en esto que nos regala el Evangelio y la lectura en el día de hoy. Dejémonos interpelar, no tengamos temor, porque cuando el Evangelio nos interpela y nos molesta, es que lo estamos recibiendo bien, es que nos saca una sonrisa, porque nos pasa como en la época de los jueces, cuando nos damos cuenta de que las cosas no las estamos haciendo demasiado bien, confiamos, experimentamos y tenemos la certeza de que igual hay un Padre en el cielo que nos acompaña, nos lleva en sus brazos, nos muestra su ternura y no nos abandona de su misericordia y su providencia, ¿no? Así que pidámosle al Señor en este día en que nos invita a vivir este evangelio que nos trae, que ayer nos decía que es como fuego y que no ve la hora de que se encienda, ¿no? Que se encienda, es el fuego del amor, el fuego del Espíritu Santo, que no ve la hora de que esté ardiendo en nuestra vida y en nuestros corazones para contagiar, para hacer una hoguera con todos los que nos vamos encontrando a lo largo del camino. Te lo pedimos a vos y hoy de manera muy especial, confiando en la intercesión de Santa Elena, que tuvo ese deseo, esa inquietud, esa curiosidad por querer encontrar las cosas santas y relacionadas con el Señor a lo largo de su vida. Pidámosle a ella que interceda por nosotros para también reavivar ese fuego, ese amor y esa inquietud en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Santa Elena ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elena, la mamá de Constantino, ¿no? Lean un poquito sobre ella, que es lo más interesante. Tenemos los lugares sagrados en Jerusalén, entre ellos la reliquia más grande de la cruz, encontrada por ella, y la capilla de Santa Elena está allí en el Santo Sepulcro. Algunos de ustedes vinieron conmigo, recordarán que hemos bajado las escaleras para contemplar allí ese lugar maravilloso. Así que nada, tengámosla presente y pidámosle que nosotros también tengamos la curiosidad de ella para ir siempre hacia lo sagrado, ¿no? Bien, vamos al capítulo 8 de Juan, dejémonos de preámbulos ya y vayamos a donde nos está esperando el Señor en Jerusalén. ¿Se acuerdan que se había atrevido? Al final viajó solo, fue solo, no se iba a perder. El Señor es muy cuidadoso y nos enseña, especialmente en este Evangelio, cómo cuidaba lo que era para Israel la institución religiosa, lo que era para Israel la invitación a poder estar en relación con Dios, los tiempos de peregrinación, los tiempos de visitar el templo, los tiempos de hacer sacrificio. Y no solo no se los perdía porque lo tenía metido ya en su vida desde niño, recordemos el pasaje de Lucas, sino también porque aprovechaba a resignificar en él el sentido profundo de esta fiesta. Acuérdense que estamos en Sukkot,
Acuérdense que son las fiestas de las cabañas, las fiestas de las chozas, en donde se celebra de manera particular en el templo de Jerusalén la luz, el agua y cada uno de los personajes en los 7 días que tuvieron relación con la historia de la salvación, dejando el último día, el más importante de la fiesta, reservado al Mesías, ¿no? Recuerden ustedes que se van dando estos encuentros, lo que vimos la semana pasada, en el último día de esta fiesta tan importante en donde se celebra el deseo del corazón de todos los que estaban allí para prepararse y para abrirse a la venida del Mesías, del Salvador del pueblo, según lo habían advertido los profetas de Israel. Entonces vamos a ver qué pasa en este capítulo 8, que es maravilloso. Jesús se dirigió al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él, sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús entonces se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo, y como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por el más anciano hasta el último. Jesús entonces quedó solo con la mujer, que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Es bellísimo el relato. Ensalza los encuentros personales que encontramos en este Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan que tiene esta característica? Es un tú a tú, ¿no? Aunque sea en medio de una multitud, hay un encuentro personal. Y un encuentro personal, de alguna manera, en un marco muy especial, en un marco muy semejante. Miren qué bonito, ahí en esa explanada, ¿no? Donde Olga, bueno, ahora Olga se fue, pero Olga tiene atrás esa foto, no sé si la llegan a ver, ahora se fue, pero tenía atrás todo Jerusalén y el lugar donde estaba el templo, ¿no? Era en ese lugar. Ahí está, gracias Olga, ahí en esa belleza, y está ella en el Monte de los Olivos. Ella está en el Monte de los Olivos sacándose esa foto con Jerusalén delante. Es la foto panorámica donde todos los peregrinos van a hacérsela porque es la que mejor uno puede apreciar la ciudad, ¿no? Y es allí, en ese lugar, donde se da este encuentro, en el marco de una peregrinación, en el marco de una fiesta. Antes tiene algunas aclaraciones, no menores. Vamos a prestar atención. Monte de los Olivos, un lugar muy importante. En el Monte de los Olivos es donde el Señor se va a retirar en la pasión, ¿no?
cuando va a ser allí, en Getsemaní, justamente en el jardín, encontrado, apresado y maltratado y llevado ya por las autoridades del templo y de Roma, ¿no? Como nos va a decir a partir del capítulo 19 este mismo evangelio. Pero eso por un lado. Pero fíjense el detalle del versículo 2. Por la mañana. Recuerden que Juan, cuando nos quiere hablar de un proceso de la fe, lo que hace es hacer uso de los tiempos del día. ¿Se acuerdan? La samaritana era al mediodía, plena luz. Acá hay un proceso. Acá va a haber un proceso que va a ir apareciendo de golpe. ¿Por qué? Porque lo que vamos a leer después en el versículo 12, inmediatamente el Señor se va a declarar: yo soy la luz del mundo, en el esplendor del día, en el esplendor donde se va a manifestar la luz, cuando ya toda esta escenografía preparada, no para juzgar a la mujer, sino para juzgarlo a él, para hacerle una zancadilla, para tratar de que meta la pata y ahí inmediatamente condenarlo, o por un lado o por el otro. Si decía, no, por supuesto, hay que condenar, hay que matarla, el pueblo que lo venía siguiendo por toda la forma como ayudaba a interpretar la ley y la palabra de Dios, iba a decir: es una persona que no es coherente, no está siendo veraz. Y si decía que la ley de Moisés es incorrecta, se ponía, ¿no? La situación por el contrario, iba a ser juzgado por blasfemar de manera directa por la palabra de Dios, por cómo era tratada la ley de Moisés en ese momento. Entonces, la zancadilla se la quieren poner a él. La mujer es una excusa. La mujer es una excusa. Y eso es algo muy importante. Por eso es importante el tiempo del día en que suceden las cosas. En la mañana apenas está saliendo el sol, en la mañana todavía hay luz, por supuesto, pero no es la luz fuerte, clara, que necesitamos para poder ver bien, ¿no? Esa luz que no proyecta sombra, esa luz del cenit, ¿no? Que puede pasar al mediodía. Entonces nos sigue diciendo en el capítulo 2 algo muy interesante. Fíjense, todo el mundo, muy propio de Juan, todo el mundo, acudía a él y sentado les instruía. O sea, en una clarísima alusión de que este tiempo, como les venía diciendo yo, este tiempo y en ese lugar iba a ser aprovechado ¿para qué? Para volver a instruir sobre la palabra de Dios como corresponde, volver a poner claridad en la interpretación de la palabra de Dios como corresponde, no de manera mañosa, como se venía dando debido a las interpretaciones del Sanedrín y de los sacerdotes del templo y de los escribas, ¿no? En algún punto. Entonces es muy, muy claro. El versículo 1 y el versículo 2 ya nos pone de sobreaviso. ¿Qué va a hacer el Señor? Les va a enseñar. Y les va a enseñar de una manera extraordinaria. ¿Qué hacen los letrados y los fariseos? Le presentan y ponen en el centro a una mujer sorprendida en adulterio. Algunos de ustedes ya lo saben porque me lo habrán escuchado decir y lo deben de saber por otros cursos y otras personas que también les deben de haber comentado esto, que en Israel el hombre cometía adulterio cuando estaba con una mujer que pertenecía a otro hombre por compromiso o por casamiento. O sea, cuando
tenía relaciones con alguien que estaba en un estado de compromiso ya declarado, que es un contrato, lo que se firma con ahí el hombre era tomado como un delincuente que iba en contra de la ley de Moisés. Una mujer cometía adulterio siempre, estando con o no, con el comprometido o con el no comprometido. Entonces, por eso no es exacto cuando a veces se dice, acá hay algo injusto porque tendría que haber aparecido el hombre. No, porque evidentemente esta mujer no estaría casada. Esta mujer muy probablemente se dedicaría a la prostitución, ¿no? No tendría ningún tipo de compromiso previo. Entonces, es correcta la situación que plantea el evangelista, tremendamente injusta, pero correcta para los ojos bíblicos, ¿no? Y poniendo, acuérdense que el texto siempre lo tenemos que poner en contexto para que tenga realmente un sentido pleno. Bien, ¿dónde la colocan? En el centro, pero en realidad en el centro está él. La colocan a la mujer como excusa, pero en el centro está él. Y ahí es donde le dijeron, la mujer ha sido sorprendida en adulterio, la ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. ¿Y qué hace el Señor? El Señor se agacha, ¿no? Este gesto no es menor en Juan. Ninguna seña, ningún detalle es menor en este Evangelio. El Señor se agacha. ¿Cuándo se va a volver a agachar Jesús en este Evangelio? Cuando le lave los pies a los apóstoles. Se agacha. Cuando el Señor se agacha, Patricia Weinberg Dixit, o sea que tómenlo con pinzas, ¿no? No es tradición, ni es magisterio, ni está en la... Pero de haber leído un poquito y de haber entrado un poco en los signos que tiene Juan, me atrevo a decirles que cuando el Señor se agacha, va a lo más bajo de la persona humana. El Señor, cuando les lava los pies a sus discípulos, a sus apóstoles, les toma lo más bajo de su humanidad, ¿no? Como queriéndolos limpiar de raíz, lo que va a lograr luego en la cruz, lo que va a lograr luego con cada uno de nosotros, ¿no? De destruir el pecado, de redimirnos para siempre, de romper aquello que nos esclaviza. Entonces, el agacharse de Cristo es ir a lo más bajo de lo humano, ¿no? Ir a lo más asqueroso, si se quiere, o a lo más impuro, por decirlo de alguna manera. Y allí escribir su historia, y allí escribir y dejar su palabra, allí ponerle acento a su perdón y a su llamado de conversión. Es profético, ya Jeremías hablaba de que escribirás en la tierra nuestros pecados, ¿no? Y la tierra también, fíjense que es un detalle no menor. La tierra tiene mucho que ver con quiénes somos. ¿O acaso el Génesis no nos habla en esa bellísima puesta de creación que somos tierra alentada, que el Señor nos amasó y nos sopló su espíritu en ese hombre de tierra y agua que hizo a su imagen y semejanza? Su belleza. Entonces, en esa tierra el Señor escribe su palabra. En el corazón del hombre, como lo dice en tantos lugares la palabra de Dios.
tanto en el Antiguo, en Deuteronomio, como en las cartas de Pablo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por lo que les contesta. Fíjense cómo insistían en sus preguntas, se incorporó, o sea, abandonó el hecho de estar agachado, se incorporó de nuevo sentado, nos enseña. ¿Y a dónde lo lleva? A la autorreflexión. No les dijo ni que sí ni que no, ni que sí hay que apedrearla, ni que no hay que apedrearla, de que Moisés se equivocó y que la señora se equivocó. No, lo lleva a lo profundo, que ya lo estaba haciendo en el gesto de agacharse y de escribir sobre esa superficie, de una manera maravillosa. ¿Y qué les dice? El que no tenga pecado, en una palabra, el que sea perfecto, que arroje la primera piedra. Es la esencia del hombre, la imperfección, el pecado, la falta, está en nuestra esencia por ser seres humanos. El que esté libre de eso, le dice Jesús, ningún problema, mátenla, tírenle la primera piedra. O sea, fue tremendamente efectivo. ¿Y qué hace después de invitar a la autorreflexión? Vuelve a agacharse, vuelve a ponerse a nuestros pies y vuelve a escribir aquello que a veces nosotros no somos capaces ni de ver ni de decir de nosotros mismos. Es el dedo de Dios, que en un momento determinado en el Éxodo escribe sobre una piedra lo que no debemos o lo que debemos hacer. Y en este caso sobre la arena, sobre la tierra, nos dice lo que hemos hecho o lo que somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los oyentes, me encanta esa palabra, se fueron retirando uno a uno, empezando por los que más habían realizado cosas adversas en su vida, por los más ancianos, los que más acumulación de pecado, falta y desastre tenían en su vida, hasta el último. Entonces, fíjense lo que nos ocurre acá. ¿Recuerdan cómo había sido la historia? Pusieron en el medio a la mujer para ser juzgada. En ella a Jesús. Y terminaron todos siendo juzgados por el dedo de Dios. Pero de una manera amorosa, de una manera y con una ternura impresionante, ¿no? Se corrió el centro. A mí me encanta porque acá hay conversión, acá hay luz, acá hay un día que se va abriendo, acá hay luz que va entrando, porque en aquellos que venían con una certeza de acabar con alguien porque había pecado, se fueron retirando porque se encontraron todos con el propio pecado en su corazón. Miren cómo nos enseñan las piedras, ¿no? De una manera maravillosa. Ahí es como que terminaríamos con la segunda parte de esta maravillosa narración. Y nos falta todavía una tercera que no es menor. Y en esta tercera parte, el Señor pone su dedo y su palabra en lo que más nos cuesta. Volvió a incorporarse. Volvió a incorporarse, ¿no? Se levantó, volvió a incorporarse
Y ya le dijo a la mujer ahora, ¿dónde están? ¿Sí te ha condenado? Ella le contestó, nadie, Señor. Jesús entonces le confirmó, tampoco yo te condeno. Y le agrega algo que es muy importante y que habla de todo lo que es el proceso del reconocimiento, de la confesión, del arrepentimiento y de las ganas de volver a vivir una vida nueva. Fíjense que eso es el proceso perfecto de la confesión o de la reconciliación. Ve y en adelante no peques más. Cambia, no persistas. Bien, la tercera parte de este relato creo yo que es, a mi juicio, tan importante como la que pasó con los señores. Y por eso el Señor se incorpora para poder darla a conocer, que es el sentirnos perdonados. Hay un tema con el perdón en nuestra vida. Hay un tema con el saber recibir y vivir el perdón en nuestra vida. Muchas veces nos pasa que confesamos y volvemos a confesar y volvemos a confesar y volvemos a confesar, aún no habiendo repetido aquello que confesamos la primera vez. Pero es como que algo dentro nuestro nos da la pauta o la sensación de que no hemos sido perdonados de manera real. O faltó, falta humildad, como a los señores que venían a condenar a la persona esta. Nos falta humildad. ¿Dónde están? Y es una pregunta, ¿se acuerdan? Que van desapareciendo los del encuentro personal y vamos quedando todos. Ahí en el medio estamos todos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te condenan? A cada uno nos lo preguntan. Desde Carmelo hasta Melchor, pasando por todos los cuadritos que tenemos en el Zoom. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde están? Porque el Señor tampoco nos condena. Y nos vuelve a decir, ve y en adelante no peques más. ¿A dónde están? Es importantísimo que los encontremos, porque hasta que no los encontremos, no se produce auténticamente el efecto del perdón en nuestra vida. No vivimos perdonados. Y el problema de no vivir perdonados es que tampoco sabemos perdonar a los demás. Porque así como nos cuesta sentirnos plenamente redimidos, también nos cuesta con esa misma generosidad o parecida perdonar a los demás. Perdonamos pero no olvidamos, ¿verdad? Perdono pero no olvido. Sonaste, no perdonaste nada. Obviamente que la historia va a quedar y el dolor va a quedar y la herida va a quedar, pero ya larga olor a perfume no ha podrido cuando logramos perdonar y sacamos de ahí al que nos impide vivir el perdón realmente. Tenemos que hacer que todos los viejos vuelvan a su casa.
porque si no queda uno con la piedra en la mano adentro de nuestro corazón. Y estamos esperando el piedrazo en cualquier momento, como esta mujer paradita ahí en el medio, esperando que le caiga la roca y la mate. ¿Dónde están? No tengamos miedo de buscarlos, porque cuando los buscamos, los encontramos, los vemos cara a cara, les ponemos el nombre, ya, ya habrá ganado el perdón de Dios por sobre nuestro escrúpulo, por sobre nuestro temor, por sobre nuestra falta de humildad. Porque si Dios nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Ahí está la falta de humildad. ¿Dónde están? La pregunta que nos regala Juan en este relato, que no es para tomarlo rápidamente y deshacernos de él, para que lo sigamos meditando, rezando y haciéndole un lugar en el corazón. Especialmente cuando nos cuesta, cuando rumiamos, cuando sabemos que hay algo que nos parece que está inacabado, el perdón de Dios en nuestra vida, ¿no? Esta es la primera parte del capítulo 8. Imagínense lo que sigue. Precioso. Fíjense la luz en esta fiesta de la luz que echa en el corazón y como yo les decía que entrábamos en un proceso que es fantástico, proceso que es absolutamente fantástico de ir descubriendo todas estas cosas porque nos hace. Acuérdense que la palabra de Dios lo revela a Él, pero nos va revelando a todos nosotros al mismo tiempo, ¿no? De la misma manera. Bien. Algo que quieran comentar porque empezamos con lo que sigue. ¿Algún eco? ¿Algo que haya quedado en el corazón dando vuelta? Unos segunditos lo podemos compartir y seguimos para no dejar pasar esto que es tan fuerte, ¿no? En este relato tan hermoso. ¿O alguna duda o algo que no haya quedado claro? Tienen los micrófonos. Bueno, yo entiendo que los ancianos huyeron de Jesús, se esconden. Ahora tú nos haces una reflexión de que debemos buscarlos para que enfrenten a Jesús. ¿Es esa el cuestionamiento? Que yo decía. Sí, Bueno, a lo mejor no me estaba refiriendo tanto a esos ancianos, sino a esto. sino a los que están dentro nuestro que no nos dejan vivir el perdón, ¿no? Los que todavía percibimos con las piedras en las manos. Ok, correcto, comprendí. Que Gracias. más que ellos dejarlos que vayan hacia Jesús, es la capacidad que tenemos que tener nosotros de poder ir hacia Él y poder vivir en plenitud lo que nos ofrece, ¿no? Esa era un poquito mi intención al presentarles este interrogante. Patricia, el Sí, hecho de que el Señor se agachó, se inclinó, se bajó, como se diga, ¿tiene algún significado bíblico? bueno, es esto que les decía, ¿no? Me vino al corazón esto porque una vez leí un libro muy bonito sobre los signos de la Semana Santa y en ese libro el sacerdote que escribía, era un sacerdote, decía que en el gesto del lavatorio de los pies el Señor se inclinaba hasta lo más impuro y asqueroso de nuestra vida para purificarlo, para limpiarlo, para darle una vida nueva, para realmente hacerlo revivir de alguna forma, ¿no?
Entonces, fíjense que en otro, que es en este, donde se agacha y escribe en tierra, para mí quiere tocar, ¿no? En ese momento, lo más feo, lo más sucio, todos los pecados que había en el corazón de aquellos que con soberbia habían venido a terminar con la vida de esta mujer, ¿no? Sin prestar atención a sus propias faltas, a sus propios pecados, a sus propias iniquidades, ¿no? Que un poco ese es el detalle. Gracias. De nada. Miriam, te escuchamos, pero sácate el micrófono, por favor, porque tienes el micrófono en mudo. Tú tienes que tocar, estás con el celular, da vuelta y cuando das vuelta tenés ahí para apretar el micrófono y sacártelo. Sí. Ahí Bien, está bien, gracias. de nada. Patricia, yo pienso que el perdón viene con consecuencias porque tú tienes, número uno, que aprender de, de la causa por la cual tú has perdonado a una persona, porque si tú no aprendes de eso, puede repetirse esa falta otra vez. Tal como Jesús le dice a la mujer, y en la confesión, el Padre nos da una pena, un penance, ¿no? Decir un Ave María, un Padre Nuestro, lo que sea. Jesús le dice a la mujer, no peques otra vez. Así que el perdón de Jesús hacia la mujer viene con esa consecuencia que ella no va a pecar más. Y yo creo que cuando uno perdona y uno se perdona uno mismo también, tiene que pensar en eso. ¿Qué causa fue la que me causó a mí la herida? Y yo perdono a la persona, yo me perdono a mí mismo por haber hecho una cosa que yo no creo que es correcta, pero tengo que aprender de eso y tengo que no tratar de hacerlo otra vez. Digo yo, eso es lo que yo saco de esto. Claro, es un llamado a la conversión, ¿no? Completamente. Nos tiene que enseñar aquello que nos hizo doler, aquello que nos hizo, de alguna manera, tomar el camino equivocado. Es una enseñanza, pero uno no puede quedar anclado en el error, sino que el error tiene que ser la catapulta a una vida nueva. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata la santidad. Los santos todos pecaron hasta el final de sus días, salvo la Virgen María, el resto, y sin embargo la santidad es empezar de nuevo, pedir perdón, reconocerlo en humildad, no en soberbia, como era el caso de esta gente que venía a juzgar a la mujer y a Jesús y se habían olvidado de mirar su corazón, que es ahí donde escribe el Señor todas sus faltas. Exactamente. Gracias, Miriam. De nada, Patricia, gracias a ti. Patricia, Sí, buenas sí, noches. José. Es José. El punto ese que usted ha tocado ahora, por último, y ha hablado sobre el perdón, a mí me recuerda hace varios años recién que yo me convertí a la fe. Un familiar, no voy a decir nombre, un hijo de un hermano mío. Su mamá estaba muy enferma, él preparó todas las condiciones para ir a Cuba y ya me debía dinero que yo le había prestado porque había tenido un accidente, compró un carro, bien, prestado. Yo le puse $1,200 en la mano llevándolo al aeropuerto. Ya yo sabía que la madre había muerto esa tarde porque me lo dijo un vecino que fue a verme a la gasolinera donde yo trabajaba para informarme porque él iba a pasar por su casa esa noche. Yo le dije, no, no te preocupes. Yo llamé a mi hermano, le dije, ¿qué es lo que hay? No, ya María Elena murió. Ok. Él vino, no le dijimos nada y como me había pedido el dinero, yo le puse 12 billetes de $100 en la mano para que resolviera ya sus problemas. Pero ese dinero era prestado. Yo estaba ganando 6.25 la hora, Patricia. Cuando regresó, se perdió meses sin comunicarse conmigo.
Y un día lo localicé y me salió la esposa y le dije, ¿tú estás? Y, sí, estamos regresando a donde vivían, para arriba, para allá Zombie. Le dije, pónmelo ahí. Le dije, mira, más nunca en la vida vuelvas a hablar conmigo. Así, yo soy tajante en ese sentido. Y Patricia, empecé a sentir una sensación que yo me sentía bien porque había tomado una decisión difícil, pero a poco tiempo empecé a sentirme mal y lo busqué y lo encontré porque se había mudado. Y cuando me encontré con él, empezó a hablarme, no, porque digo, yo no vine a eso, yo vino para decirte que eso se olvidó. Eso se olvidó, ni vengo a reclamarte nada. Conocí a la esposa, conocí a la hija, yo no sabía que tenía una hija. Y a los 4 meses, estando yo trabajando en Key Biscayne, en un resort, él me pidió $400 para pagar la renta. Y yo lo vi en un yate de un millonario con unas herramientas que yo nunca he podido tener, reparando un yate de un millonario. Eso se paga muy bien. Y simplemente le dijo, mira, yo no, en realidad no tengo condiciones, yo tengo que terminar de pagar mi carro, yo estoy durmiendo en mi auto, 3 años me pasé durmiendo en el auto, que usted lo sabe, que yo se lo dije una vez. Y cuando ya eso pasó así, al poco tiempo él me llamó y me dice, no, tú sabes que estoy pensando volver a ir a Cuba. Yo le dije, ¿y has pensado alguna vez devolverme el dinero? Entonces se cayó la llamada y ya no hemos hablado más. Entonces yo me digo, la primera vez yo entendí que hice mal, pero la segunda vez me quisieron usar otra vez, ¿no? Y de verdad que después de eso no he sentido más nunca lo que sentí en aquel momento cuando me convertí y empecé a sentirme como una persona mala, dura, de poco sentimiento y demás. Porque uno también ha hecho cosas que a veces ha necesitado que alguien lo perdone, porque uno se equivocó, pero en este caso no hubo equivocación. Entonces, yo creo que después de eso yo fui otra persona, Patricia. Y creo que eso lo he comentado en muchas ocasiones. Eh, Bueno, qué eh, bueno, eh, José. es un testimonio duro de dar, ¿no? Porque como quiera que Mm, sea, yo soy el que estoy ayudando a mi hermano en Cuba. mm. Qué bueno. Bueno, pero qué bueno que lo pudiste hacer y qué bueno que te das cuenta y que las cosas son ¿No? así. Perdónenme, cuando vamos a compartir, compartamos poquito, porque si imagínense, Sí. somos 30, este, Discúlpeme, Patricia, pero pero me encanta que hayas abierto el corazón y bueno, rezaremos para que sigas estando bien y pudiendo vivir ese perdón y esa tranquilidad, ¿no? De haber hecho lo que correspondía. Pero bueno, yo les invito a que sigamos un poquito más para poder terminar o promediar. No vamos a terminar sí, el capítulo hoy, pero sí vamos a promediarlo en los puntos que tiene de importancia este capítulo, que son varios. Fíjense cómo arranca en el versículo 12, lo que veíamos al inicio, ¿no? Que se los mostré. De nuevo les habló Jesús. Yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense qué fuerte, ¿no? Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No? De la vida que nos viene a dar Él, la vida plena. Esta palabra viene a ser el Zoe, es la vida más allá de la vida biológica, ¿no? La vida con sentido. Le dijeron los fariseos, esto que va a ser Juan, ¿no? Que cuando él está hablando con una cosa de profundidad, los otros le salen con algo literal, con algo, digamos, superficial. Tú das testimonio a tu favor, tu testimonio no es válido. Jesús le contestó, aunque doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido, porque yo sé, ¿se acuerdan que venimos con este tema?
Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgase, mi juicio sería válido, porque no juzgo yo solo, sino con el Padre que me envió. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos es válido. Yo soy testigo en mi causa y es testigo también el Padre que me envió. Le preguntaron, ¿y dónde está tu padre? ¿No? Esta ironía, la ironía que es espectacular. Jesús le contestó, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi padre. Estas palabras las pronunció junto al lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo. Nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Vieron que es el mismo tema que encontramos en el capítulo 5 y que encontramos en el capítulo 6 también, constantemente que el Señor dice, no me conocen, no saben ni quién soy, no conocen a mi Padre, que es el del quien viven hablando sobre la ley, lo que dice, lo que... ¿No saben quién es? Experimentar al Padre es conocer a Dios, es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es conocer al Padre. Ahí es a donde Juan nos está queriendo llevar un poquito más en cada capítulo, ¿no? En otra ocasión dice, ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Comentaron los judíos, ¿será que piensan matar y por eso dice que no podemos ir? Que se piensa matar, perdón, y por eso dice que no podemos ir a donde él va. Él dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo les dije que morirán por sus pecados. Si no creen que yo soy, el yo con mayúscula y el soy muy a propósito, es el Yahvé del capítulo 3 del Éxodo, ¿no? ¿Cómo dice? Le dice Moisés, ¿y de parte de quién voy? De yo soy. Es exactamente esa palabra la que usa acá para decirles, ¿no? Morirán por sus pecados. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Jesús le contestó, esto es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió dice la verdad. Y lo que escuché de él es lo que yo le digo al mundo. No comprendieron que él se estaba refiriendo al Padre. Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy, de nuevo, ¿no? El nombre de Dios. Es muy fuerte. Lo que pasa es que en español no nos damos cuenta de la fuerza que tiene esto que está diciendo. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como mi Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Por estas palabras muchos creyeron en Él. Fíjense, viene diciéndonos una vez tras otra, y acá aparece algo que es muy común en Juan, lo que yo acabo de leerle. Ustedes son de acá abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Los contrarios, ¿no? Que es propio de la manera en que Juan nos escribe para mostrar la procedencia de Jesús y para mostrar a aquellos que se niegan a recibirlo de esa manera y a seguirlo y a creer en él. Y por ende a no ser como él es. Y por ende a no ser como el Padre quieren que sea.
¿no? Fíjense que es como un trabalengua, pero siempre llegamos a la misma conclusión. En esta oportunidad Jesús empieza a hablar que Él es el que es, ya se presenta con el yo soy fuerte del judaísmo, con el yo soy que solamente el sumo sacerdote podía mencionar una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, con esa fuerza tan contundente, ¿no? Y por último, miren qué bonito lo que vamos a... Acuérdense que estamos en el juicio, en la luz, el juicio que empezó de la mujer que querían apedrear, sigue con el tema del juicio, ¿no? Cómo Juan va tomando un tema por bloque, un tema y lo va desarrollando. A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La famosa frase de Juan, ¿no? Le contestaron, miren qué manera. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Les aseguro, dice Jesús, que quien peca es esclavo. Y el esclavo no permanece siempre en la casa, mientras que el hijo permanece siempre. Por tanto, si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque no aceptan mi palabra. Yo digo lo que he visto junto a mi padre. Ustedes hacen lo que han oído a su padre, ¿no? Fíjense el juego de palabras maravilloso que utiliza para mostrarnos la limitación, ¿no? Especialmente la limitación de quedar enganchados en un no creerle, en un querer entenderle, en un querer darnos cuenta y de alguna manera vulnerar el misterio mismo de Dios. Dios es un misterio, se cree o no se cree. Tratar de entenderlo, imposible, dejaría de ser un misterio. Dejaríamos de estar en relación a ese misterio a través de la fe, porque lo conseguiríamos a través de la razón, a través del intelecto, ¿no? El Señor habla de creerle. Y si le creemos, ¿no? Y nos mantenemos en la palabra que nos da, seremos sus discípulos y conoceremos la verdad. Y esa es la verdad que nos mantendrá en la verdadera libertad, ¿no? En la libertad de los hijos de Dios. En aquella libertad que es la que nos salva de no vivir en la esclavitud del pecado, que es como empezamos este capítulo hablando del pecado que cada uno tiene y que al que el Señor invita a que reconozca para no matar a la que traían de los pelos porque había caído en el pecado de adulterio, ¿no? Fíjense cómo se cierra el círculo. Y algo muy interesante, lo que dice en el versículo 34. Les seguro que el que peca es esclavo. Esto lo va a decir San Pablo. La esclavitud viene por el pecado, ¿no? Y el esclavo no permanece en la casa del que es el padre, ¿no? En cambio, el hijo permanece siempre, que es lo que Pablo va a tomar y lo va a desarrollar en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, de una manera maravillosa, el tema de ser hijos o ser esclavos, ¿no? Bien, le contestaron, ¿no? Cuando dice, ustedes hacen lo que han oído a su padre con minúscula, al padre al padre, a papá, ¿no? A su papá. Le contestaron, nuestro padre es Abraham. Y miren lo que les dice Jesús. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que hizo Abraham.
pero ahora intentan matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Eso no lo hacía Abraham, pero ustedes obran como su padre. Entonces le respondieron, nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo padre que es Dios. Jesús le replicó, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vine de parte de Dios y aquí estoy. No vine por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no son capaces de escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio. No se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creen, porque les digo la verdad. ¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que viene de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. ¡Wow! ¿No? Es clarísimo lo que nos dice y el desafío ante lo que nos pone. Nosotros a quién escuchamos, nosotros a quién seguimos, nosotros qué palabra repetimos y de quién testimoniamos, ¿no? Acuérdense que es un mirarnos, es un dejarnos interpelar por todos estos cuestionamientos que el Señor le hacía a los fariseos, pero no solo a ellos, nos los hace también a nosotros. ¿Creemos en Él? Porque si creyéramos en Él, viviríamos de acuerdo a Él. Si creyéramos en Él, nos viviríamos dejando guiar por la verdad, ¿no? Todas cosas que nos ayudan a depurar y hacer, como decía nuestra hermana, un camino verdadero de conversión, para ir sacando esos ídolos que hoy veíamos en la palabra del día, a quienes le rendimos tributo y a quienes le rendimos pleitesía, y volver al camino verdadero del Padre, ¿no? Que a veces nos vamos desviando. Le contestaron lo que los estaban escuchando. No tenemos razón al decir que eres samaritano y estás endemoniado. Ya no sabían qué decirle, pobre Jesús. Jesús le contestó, no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Les aseguro que quien cumpla mi palabra no sufrirá jamás la muerte. Entonces le dijeron los judíos, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, lo mismo los profetas. ¿Y tú dices que quien cumpla tu palabra no sufrirá jamás la muerte? ¿Por quién te tienes? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, disfrutaba esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Le replicaron los judíos, ¿no has cumplido 50 años y has conocido a Abraham?
Jesús le contestó, les aseguro, antes de que existiera Abraham, existo yo. Recogieron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Fíjense cómo termina el capítulo. ¿Se acuerdan que habían traído a la mujer para apedrearla? Ahora, por haber enseñado Jesús, por haberse revelado en quién es, ellos buscaron las piedras para tratar de acabar con su vida. Pero fíjense qué belleza, ¿no? Yo en cambio lo conozco, yo conozco al Padre, lo experimento, sé quién es, no como, pero si digo que no lo conozco sería mentiroso como ustedes. Y cómo esta maravilla de la literatura juánica, de que Jesús les habla de lo profundo, de lo espiritual, de lo eterno, y ellos se quedan con lo literal y con lo chiquito. A ver, no tenés ni 50 años, ¿cómo lo conociste? A ver, ese lenguaje irónico, ¿qué vas a hablar de Abraham? Sí, apenas si llegás a 50 años, vos me vas a decir que lo conociste, tendría 1000 y pico de años en ese momento, ¿no? Y cómo muestra que el camino de fe es un camino difícil, complicado, que convergen un montón de factores para profundizarla, para hacerla crecer, para dejarla en evidencia. ¿Cómo podemos equivocarnos también nosotros al pensar que conocemos a Dios, ¿no? Y en realidad estar confundidos, ¿no? El que nos revela, nos presenta y nos habla del verdadero Dios es Jesucristo. Si el Dios al que nosotros conocemos tiene algo que ver con Él, estamos en el lugar correcto. Si el Dios al que nosotros conocemos no tiene que ver con su Padre, estamos en el lugar incorrecto y nos ayuda a poder llegar como verdaderos hijos a descubrirlo, a conocerlo y experimentarlo. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Revelar al Dios verdadero, revelar al Padre y revelar al Hijo, ¿no? Así que el capítulo 8 se cierra como empezó. Es un maestro. Realmente es hermoso poder leerlo de esta manera. Yo les agradezco mucho que vengan los lunes para poder leerlo y profundizar de esta forma y volver a dejar que la palabra vuelva a atravesar el corazón y nos vuelva a iluminar a todos, ¿no? Así que bueno, nos deja con muchos interrogantes y prepárense que la semana que viene quiere terminar con la ceguera de todos nosotros. Nos quiere mandar a Siloé para que vayamos y recobremos la verdadera vista. Así que espero que estemos todos acá para poder terminar todos con una mirada nueva. Amén. Gracias, Patricia. Gracias, Amén. Patricia. Placer Muy aleccionador. enorme. Pero aquí parece que Gracias, Patricia. el colorario de este capítulo es: no hay peor ciego que el que no quiere. Espera la semana que viene para hablar del ciego. La Gracias, semana que viene Patricia. ahí vamos a hablar del ciego de una manera concreta. Con todo gusto, amigos queridos, con todo gusto. Seguimos entonces la semana próxima, Dios mediante. Gracias, Les mando Patricia. un beso Gracias, enorme. Muchísimas Patricia. gracias, Patricia. Hasta el lunes. Gracias. Gracias, gracias. Patricia. Muchas de Gracias. nada. Que estén muy Gracias. bien. Gracias. Buenas noches. Gracias.